Y continuando con nuestro seminario, presentamos la ponencia de la doctora Verónica Villarroel, titulada Un giro en las tareas basadas en desempeño aplicando la evaluación auténtica. La doctora Verónica Villarroel es doctora en Psicología y máster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se vincula a las líneas de investigación de Psicología Educacional, como evaluación auténtica y dialogicidad del discurso instruccional docente. Bienvenida, Verónica, puedes comenzar. Muchas gracias, Daniela. Voy a poner mi presentación. Creo que ahí pueden ver ustedes la presentación. Ahí está en formato de presentación. Bueno, primero saludarlos, buenos días y buenas tardes según la zona horaria del lugar donde nos acompañan. Agradecer también a todas las personas que se han mantenido fieles a este encuentro durante toda la semana y espero que sea de aprendizaje y de inspiración para iniciar nuevas prácticas respecto a nuestra docencia. Hice un pequeño cambio en el nombre de la presentación y puse transformando las tareas basadas en desempeño, aplicando la evaluación auténtica, y ese es el tema al que me quiero referir hoy día. El año pasado yo hice una presentación que tiene una lógica similar para los que estuvieron el año pasado y tenía que ver con aplicar los principios también de la evaluación auténtica en la transformación de pruebas escritas, ¿ya? Pensando un poco que especialmente en la realidad latinoamericana las pruebas escritas son bastante comunes. Esta lógica de los certámenes, de los solemnes, son los que tienen mayor ponderación dentro de las notas y la calificación de los estudiantes al terminar un semestre. Pero tal como lo decía Sally Kay, este año, en los últimos años con la pandemia nos ha traído el desafío de construir metodologías e instrumentos de evaluación que ayuden a los estudiantes más bien a construir saber, no solamente a repetir ese saber, que era muchas veces lo que pasa en una prueba escrita con preguntas muy memorísticas, muy basadas en acumulación de contenido. Y acá, como tenemos la tormenta perfecta, diríamos, en pandemia, que significa tener celulares a mano, WhatsApp para preguntarle a un compañero, o tener Google o las presentaciones, tenemos todo el material y nos vemos enfrentados los docentes a decir, bueno, esto va a pasar, ellos van a conversar, ellos van a pedir ayuda, ellos van a mirar de alguna forma en Google o en sus materiales información que tienen que precisar, entonces aprovechemos esa instancia para que ellos empiecen a desarrollar otras habilidades que no solamente tienen que ver con recordar o reconocer el conocimiento, sino que tengan que ver con construir, con evaluar, con juzgar, con investigar, ¿cierto? Con analizar información y puedan dar respuestas más bien que los representen en relación a lo creado por ellos. Y quise hacer pensando en esto, quise hacer una mirada como de cómo podemos implementar con estas dimensiones que nosotros encontramos en un estudio sistemático sobre la bibliografía en evaluación auténtica, cómo podemos aplicar esas dimensiones y principios a las tareas basadas en desempeño que hoy día son tan utilizadas como lo vimos en la presentación del panel 2 en la educación en pandemia. Solamente para recordar, la evaluación auténtica no es un constructo nuevo, para nada, debe tener más de 20 años, pero siempre la evaluación auténtica ha sido una intención, ¿cierto? Ha sido esta idea de poder acercar lo que ocurre en las salas de clases con lo que realmente ocurre en el mundo real, y en educación superior traer un poco de esto del ámbito profesional, de las tareas, de los desempeños que ellos van a tener que mostrar en el ámbito laboral, traerlos a la sala de clases también, como una excusa para plantear algunos problemas que responden a la disciplina muchas veces y que el estudiante también se sienta desde que comienza una carrera parte de este mundo profesional. Muchas veces sucede que creo que más bien en el mundo latinoamericano quizás, los estudiantes sienten que la universidad a veces es un colegio más grande, nomás, o un colegio en los primeros años, un colegio un poco más exigente, pero no vislumbran cómo aquello que están aprendiendo tributa al desempeño que ellos van a tener que tener en 5, en 4 años siguientes. Entonces, de alguna forma, la evaluación auténtica trata de hacerse cargo de esta división que muchas veces existe entre lo que nos ocurre en el mundo real y lo que tenemos que hacer cuando hacemos nuestras prácticas profesionales o ingresamos al mundo del trabajo,
con lo que vemos en la sala de clases. Pareciera incluso cuando uno piensa en el sistema escolar y piensa en la prueba PISA, ¿cierto? Que nuestro país participa en esa evaluación, que también busca evaluar habilidades para la vida. La prueba PISA muchas veces los estudiantes contestan desde más el sentido común, porque las preguntas los enfrentan a algo que nunca han visto, ¿cierto? A responder cosas más bien realistas de tomar decisiones para sus presupuestos, por ejemplo, más que contenido curricular. Entonces ahí hay una decisión entre cuándo ocupo mi sentido común para responder a estas tareas que son cotidianas o realmente aplico aquello que estoy aprendiendo en la educación formal para comprender mejor y hacerme cargo de esos desafíos que tienen que ver con lo cotidiano. Entonces la autenticidad, nosotros hicimos una revisión sistemática donde participó Daniela en ese artículo, donde participó también Susan Blackson y Carola Bruna y Constanza Herrera en un artículo que fue el primero que hicimos como una revisión sistemática de la literatura, para entender un poco este concepto de autenticidad desde distintos autores y en distintos tramos de tiempo, ¿cierto? Y vemos y comprendimos en ese estudio la autenticidad basado en tres grandes constructos. El primero, el realismo, tratando siempre de vincular la vida real, la vida profesional, lo cotidiano con lo que tenemos que aprender en la educación formal, con los contenidos que aprendemos en la educación formal. La contextualización en el sentido de traer situaciones del mundo real o situaciones evaluativas donde funcionen como excusa para aplicar el conocimiento, para obligar al estudiante a no solamente repetirlo, sino también hacer un uso creativo del conocimiento para solucionar problemas, y eso me lleva a la tercera constructo que nosotros encontramos, que fue esta idea de problematización. La evaluación auténtica, al estar situada, al buscar simular situaciones que enfrentamos cotidianamente, también nos pone frente a problemas donde tenemos que no solamente poder afrontar y resolver esos problemas repitiendo ciertos contenidos, sino también integrando diversos contenidos y creando otras posibilidades a partir de aquellos conocimientos que nosotros hemos aprendido. Es así como nosotros pudimos identificar que dentro de esta revisión sistemática existían tres grandes dimensiones, ¿ya? El realismo, que un poco se parece a lo que he estado hablando recientemente, el desafío cognitivo, que tiene que ver con esta idea de promover en los estudiantes la transferencia, la aplicación del saber, pero también habilidades más bien de pensamiento crítico, de poder ejecutar algunas habilidades que son como desempeños cognitivos, como hacer diagnóstico, evaluaciones, críticas, o implementar algún procedimiento, o crear un producto como resultado de este trabajo de evaluación, pero también ligado a un rol del profesor que es permanente al entregar feedback, y eso significa que estamos retroalimentando a los estudiantes en su proceso de aprender, para que ellos vayan reflexionando respecto a qué es lo que el profesor quiere o la asignatura desea que los estudiantes sean capaces de demostrar y hacer una vez que egresen de esa asignatura, por ejemplo, pero al mismo tiempo que el profesor a través de este feedback logre en un diálogo poder comprender también por qué los estudiantes se desempeñan de esa forma, dónde está a veces las confusiones, los errores, cómo lo podemos ayudar formativamente a ir avanzando en un aprendizaje más profundo. Entonces voy a hablar de las tareas basadas en desempeño porque son aquellas actividades de evaluación que no son pruebas escritas tradicionales, sino son todas aquellas actividades que nosotros les proponemos a los estudiantes para que desplieguen de manera integrada conocimientos, habilidades y actitudes, y que esto sea observable a través de un desempeño y la creación de un producto. Incorporamos en este tipo de evaluación, incorporamos diversas modalidades de evaluación, como la autoevaluación, la coevaluación, y ahí repetí autoevaluación, pero es la heteroevaluación, ¿cierto? La evaluación del profesor, la evaluación desde el propio aprendiz y la evaluación entre pares. La idea es utilizar pautas y rúbricas para transparentar cuáles son los criterios, los indicadores de desempeño que el profesor considera necesarios para cumplir con esas tareas. Incluye a terceros en la evaluación, en el sentido que
queremos también pensar para quiénes es interesante lo que los alumnos están aprendiendo y que podrían funcionar como jueces externos, no necesariamente el compañero, no necesariamente el otro grupo, no necesariamente un profesor de otra asignatura, sino podría ser, comillas, clientes o beneficiarios que desde el mundo real les interesa aprender, saber de aquello que están estudiando los estudiantes. Por ejemplo, cuando muchas veces hemos hecho capacitaciones en este tema, hemos tenido profesores del ámbito de las ingenierías, por ejemplo, y ellos nos plantean muchas veces que hacen asignaturas de microeconomía o de macroeconomía, y en ocasiones sería interesante pensar si hay, en Chile las llamamos pymes, ¿cierto? Que son empresas pequeñas, muy locales en ocasiones, pero que quizás se verían muy beneficiadas de entender cuáles son las tendencias, cuáles son los riesgos que vienen al futuro, y quizás los estudiantes podrían terminar con un tríptico entregándolo a esas empresas, o una charla a esas empresas que se beneficiarían también de lo que el alumno está aprendiendo. Y cuando el alumno además sale de la situación escolarizante, que es presentar frente a sus compañeros, sus profesores, que es lo más típicamente que tienen que hacer, y lo hacen frente a otras audiencias que vienen del mundo real y donde necesitan, ellos vienen con expectativas de aprender de ello. Los estudiantes muchas veces mejoran la calidad de sus trabajos, exponen de mejor forma, utilizan un lenguaje más correcto y se sienten que están haciendo algo desde su profesión. Y por lo tanto, en este ámbito tratamos de simular condiciones realistas, entregando también productos que sean propios de la disciplina. Si en una disciplina hacemos constantemente charlas o diagnósticos, o es propio de la profesión tener buenas habilidades para comunicar y discutir, bueno, entonces es relevante que esas competencias las podamos medir a través de estas tareas basadas en desempeño. Hay distintas tareas basadas en desempeño. Normalmente nosotros trabajamos con las que aparecen acá, ¿cierto? Con debate, como métodos, un poco de evaluación centrados en el estudiante, como son los debates, los aprendizajes por proyecto, aprendizaje basado en problemas, el design thinking, o simulaciones como el ECO, el OSCE. Y muchas veces estas metodologías se combinan con algún producto de presentación de esa metodología, que puede ser un póster, un portafolio, esta estrategia que se llama 3-minute thesis, que nació desde los estudiantes de doctorado, donde se presenta en 3 minutos un proyecto doctoral, pero que la podemos adaptar o ajustar a otra necesidad. El elevator pitch, que normalmente está asociado a emprendimiento, ¿cierto? Y presentar ideas o persuadir en torno a algo, que también podemos ajustarlo a otras necesidades, informes, organizadores gráficos, o como decía, trípticos, etc. ¿Qué tienen en común las tareas basadas en desempeño? Y aquí aparece Mafalda, que es un personaje argentino, ¿cierto? Una niña muy crítica y cuestionadora, ¿cierto? Bueno, tienen en común que nos enfrentan a un conflicto cognitivo. Y sabemos que de alguna forma el motor del aprendizaje, el motor de la construcción de algo nuevo tiene que ver con enfrentarnos a algo que nos desconcierta, con algo que genera cierto desequilibrio, que con los conocimientos que nosotros tenemos no podemos abordar esto, y tenemos que investigar, tenemos que preguntar, tenemos que negociar con otros equipos o otros compañeros, tenemos que descubrir cosas que a veces el profesor no nos va a entregar de manera explícita en un PowerPoint, y a través del diálogo vamos desarrollando nuevos productos, nuevos aprendizajes, nuevas construcciones del saber. Entonces, esta primera dimensión a la que me quiero referir tiene que ver con el realismo, ¿cierto? Que ya la he nombrado antes. Y el realismo lo vamos a entender, pensando en la educación superior, en todas aquellas situaciones o contextos que nos traen elementos o problemas que vienen desde el mundo profesional y se enfrentan, por ejemplo, los egresados en sus primeros 5 años, o los estudiantes que se enfrentan con estos problemas en su práctica profesional, o son situaciones de la contingencia, situaciones que estamos viviendo, por ejemplo, la pandemia, y que nos hacen mirar o reflexionar respecto a algunos contenidos que vemos en nuestra profesión. Para poder pensar en el realismo, nosotros sugerimos hacernos como docentes algún tipo de preguntas. A veces nos pasa que tenemos un programa de estudio que hemos hecho durante muchos años y
no lo logramos mirar con ojos nuevos, ¿cierto? Con una mirada nueva, fresca respecto a, bueno, cómo este programa nutre la formación de los estudiantes, y hacemos lo que hemos hecho permanentemente. Pero creemos nosotros que es muy importante interrogar los programas de estudio, mirarlos y tratar de revisar estos programas, estos sílabos que les dicen en otros países o en otras universidades, que nos digan, bueno, ¿qué exactamente el alumno tiene que aprender en este programa? Y por eso nos hacemos 4 preguntas. ¿Cómo este curso, cómo esta asignatura contribuye al perfil de egreso de la disciplina? ¿Cómo este curso se vincula con habilidades profesionales que son requeridas en el mundo del trabajo en esta disciplina? ¿Qué problemas típicos del mundo real requieren respuesta a través de esta asignatura, ¿cierto? Lo que aprende el estudiante en mi asignatura permite que respondan problemas, tareas o a las funciones que son más comunes en su profesión. Es decir, nosotros no estamos haciendo una asignatura estándar, ¿cierto? Estamos haciendo una asignatura que está dirigida a un público en particular, que son estudiantes de una carrera. Y a veces eso se nos olvida y pensamos que la biología básica es la misma biología para un enfermero, para un kinesiólogo, para un psicólogo, para un médico. Y a veces no nos ponemos en el caso que no estamos trabajando con profesionales integrados en una misma cátedra, sino que solamente estamos haciendo esto para estudiantes de bioquímica. Y ellos necesitan una biología distinta, con ejemplos distintos, con formas de situar ese contenido de manera particular. Entonces, en la evaluación auténtica nos preocupamos que ese contexto haga alusión a estas preguntas que nos hacemos respecto al realismo. Y buscamos que ese contexto sea suficientemente rico en información para que efectivamente el alumno se pueda situar en esa realidad. Eso puede ser escrito, puede ser un caso, por ejemplo, pero también puede ser un segmento de una película, también puede ser una fotografía, también puede ser una noticia, ¿cierto? Algo que sitúa al estudiante en un lugar en particular donde el conocimiento que estamos aprendiendo lo vamos a aplicar en ese lugar para comprender ese fenómeno de otra forma, para llegar a una solución o hacer una propuesta, por ejemplo. Entonces el contexto es una situación realista y o profesional, donde hay un problema, un conflicto, hay algo que resolver, hay algo que no se entiende, hay algo que podemos colaborar con nuestro conocimiento disciplinar para abordar esa temática. La información que se presenta en ese contexto es necesaria para responder a la tarea, en este caso basada en desempeño. Se muestra en ese contexto más de una perspectiva, un fenómeno, por lo tanto no es que solamente yo tenga que acudir a mi diccionario de conocimientos que tengo sobre la asignatura, sino que necesariamente tengo que integrar conocimiento y diferenciar qué es lo que se me está pidiendo. También esta información tiene límites y restricciones, por tanto no puedo cortar y pegar conocimiento para resolverlo, sino más bien tengo que, como dije antes, mirar en perspectiva esta situación para analizarla y tomar decisiones. Y como estamos hablando de tareas basadas en desempeño, una de las formas en que nosotros hemos promovido en las distintas capacitaciones que hacemos con docentes de educación superior, que el debate es una buena forma de hacerlo, es una estrategia didáctica, ¿cierto? Que no solamente se ocupa en educación universitaria, se ocupa desde educación escolar en adelante, que muchas veces en algunas áreas del saber es relevante desarrollar competencias comunicativas, persuasivas, argumentativas, entonces podemos ocuparla para desarrollar esas competencias más transversales o genéricas que tiene una carrera, pero además hacemos hincapié es que este debate no sea como típicamente hacemos debates poniendo dos temas que son, dos posturas que son polares y que a veces no tienen que ver con nuestra disciplina, sino que tienen que ver con la contingencia. Entonces, muchas veces se discute en los colegios, por ejemplo, y espero que un poco menos en educación superior, pero se discute sobre si estás de acuerdo con el aborto o no estás de acuerdo con el aborto, si estás de acuerdo en que son las temáticas, ¿cierto?, de nuestro país, si estás de acuerdo con el matrimonio igualitario o no estás de acuerdo, si estás de acuerdo que las parejas homosexuales adopten hijos o no, que son como las temáticas valóricas que muchas veces se ponen en debate, ¿ya? Lo que no estoy diciendo que sea malo, pero que también podemos aprovechar debates con temas que son más grises y no son tan polares y que son propios de la disciplina en la que está el alumno
desarrollando su profesión, ¿cierto? Nosotros tenemos como un guión de debate, que es el que nosotros tratamos de promover, que es un poquitito más estructurado, de forma que el profesor no sienta que va a estar el semestre haciendo debates y no va a poder ver todos los temas que tiene que trabajar en el semestre. Entonces, ustedes ven que se da algunos tiempos, lo voy a dejar la página acá para que ustedes la vean en el PowerPoint, pero no me voy a referir a ella, pero se refiere que en 35 minutos uno puede ver un debate completo, ¿ya? Y no está un semestre en todo eso. Y este es un ejemplo de la asignatura de refracción clínica de la carrera de tecnología médica de la Universidad de Concepción, que fue una profesora que se capacitó en esta metodología cuando obtuvimos un proyecto muy grande desde el Ministerio de Educación. Y los profesores entonces crearon un contexto, ¿ya? La profesora en este caso creó un contexto donde era útil aplicar conocimientos que tenían que ver con esta área y con esta carrera para enfrentar un debate y llegar a una posición en este debate. El caso dice, paciente de 65 años, proveniente de Florida, que es una comuna de la 8ª región, con pensión básica solidaria en situación de riesgo social, asiste a la UAPO, que es una unidad, ¿cierto?, dentro de los CESFAM, los servicios de salud, donde usted trabaja. Consulta por mala visión PL y PC, que son términos técnicos de ello, acusando además lagrimeo al exterior y leve fotofobia. Le solicita encarecidamente lentes que solucionen su problema, ya que semanalmente asiste a un centro de madres donde realiza manualidades que le ayudan a aumentar sus ingresos económicos. El anamnesis relata diabetes mellitus descompensada, no controlando sus glicemias y manteniendo por lo general niveles de 250 mg/dl. En su historial clínico figura un pie diabético con amputación de un dedo, lo que se refleja en su lento caminar y por lo cual asiste acompañada. Esa es una situación. Además le plantean algunos datos técnicos respecto a la visión, ¿cierto? Que son típicas cosas que saben los tecnólogos médicos del área de la oftalmología, ¿cierto? Y que nosotros no vamos a saber. Y obviamente dan estas instrucciones, que se forman 2 grupos de 4 alumnos, y un grupo defiende la posición de recetar lentes, y el otro grupo defiende la posición de no recetar lentes. En el caso hay bastantes aspectos que son interesantes, porque no es una decisión, como digo, blanco-negro, es un tema gris, porque por un lado, la persona necesita los lentes, porque ya no le están respondiendo los lentes para la dificultad que tiene, para mantenerse, porque tiene que hacer estas manualidades, pero por otro lado, al parecer la persona tiene un bajo autocuidado respecto a la salud y la diabetes ha explotado, ¿cierto? Y probablemente los lentes les sirvan por un tiempo y bueno, nuevamente dejen de funcionar porque la diabetes tiene un impacto en la visión. Entonces aquí aparece un poco quién habla primero, que después, las preguntas, etc. Aquí hay otro ejemplo que no lo voy a leer por el tiempo, pero es de la carrera de Derecho de la Universidad del Desarrollo y aparece nuevamente un caso donde hay una situación que se plantea que entra alguien a robar y rompe una ventana en una casa de playa, ¿ya? Entonces el profesor pone dos posiciones dentro de un grupo debatiente. Uno tiene que sostener que la casa de veraneo debe ser tratada como lugar destinado a la habitación, y el otro grupo debe proponer que la casa de veraneo debe ser tratada como lugar no habitado. Y para, obviamente, los que saben un poco más de derecho, este caso, siempre en rigor los abogados lo que buscan es establecer como la calificación la valoración jurídica o la calificación jurídica del caso, porque eso va a impactar en la pena, ¿cierto? Entonces ahí hay mucho de interpretación de la ley. Quiero ir a la segunda dimensión, que en este caso tiene que ver con el desafío cognitivo. Seguramente los que vinieron el año pasado han escuchado un poco hablar de este modelo de 3 dimensiones. Y esta dimensión de desafío cognitivo lo que trata de presentar es decir, bueno, en la evaluación auténtica no queremos un poco avanzar desde las habilidades más de reconocimiento y de recuerdo de la información a habilidades más de análisis y de transferencia. Entonces, en general hay muchos autores que plantean que en la medida que nosotros desafiamos a los estudiantes en utilizar habilidades más de nivel analítico y de transferencia,
los estudiantes aprenden más profundamente y la estabilidad del recuerdo de lo aprendido es mayor. Y otro dato de la causa es que los alumnos no aprenden a analizar y transferir el conocimiento, aplicar el conocimiento, utilizarlo, criticarlo, etcétera, que son las habilidades más complejas, solamente porque uno madura, es decir, madura en términos de que crece en edad o avanza en cursos, sino que son habilidades que se tienen que intencionadamente trabajar en la sala de clases, modelar, discutir en la sala de clases sobre estos temas, porque es algo que se desarrolla, ¿ya? Que es algo que se desarrolla a través de ejercicios, a través de evaluaciones, a través de cátedras que modelan estas habilidades. Incluso Susan Bloxham, que coautora de este paper inicial que les hablé, dentro de los textos que ella ha construido, hay una cita que nosotros utilizamos, que es esta idea que muchas veces un estudiante es capaz de tener un 7, la mejor nota, 7 es la nota más alta, en un certamen, una prueba, porque fue capaz de reproducir conocimientos de manera descontextualizada, es decir, repetir aquello que está escrito en el cuaderno, en los PowerPoint o en un artículo, pero que sea capaz de hacer eso y que pueda tener la mejor nota porque no le faltó una coma y fue una respuesta literal respecto a lo que se estaba pidiendo, eso no garantiza que el alumno pueda utilizar ese conocimiento en la vida real para resolver el problema. Entonces, cuando llega el momento de aplicarlo en la práctica y no responder qué es A, qué es B, sino que tener que utilizarlo para diagnosticar a alguien, por ejemplo, eso no necesariamente pasa de manera directa. ¿Ya? Es algo que se ejercita, que se trabaja. Y en ese sentido, nosotros pensamos, como se dijo antes en la presentación anterior, que mucho de lo que nosotros nos guía la enseñanza y el aprendizaje, en la enseñanza y la evaluación son los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Sabemos que los resultados de aprendizaje tienen, y esto lo voy a trabajar más en un panel que viene la próxima semana, ¿cierto? Se trata de que los estudiantes muestren lo que van a ser capaces de hacer una vez que aprendieron algo en una unidad o en una asignatura o en una carrera. Y esos resultados de aprendizaje, como decía Sally y Kay, tienen un verbo infinitivo y que es un verbo de acción, ¿cierto? Que muestra el despliegue de una habilidad. Y ese verbo nos indica cierta complejidad, ¿ya? Nosotros hemos revisado muchas taxonomías y nos hemos quedado con una organización nuestra de 3 niveles, ¿cierto? En un primer nivel hablamos de todos aquellos resultados de aprendizaje y verbos de acción que definen o involucran habilidades de bajo orden, que podríamos decir que son más del recuerdo y el reconocimiento, como definir, describir, nombrar, listar, seleccionar, por ejemplo. Otras habilidades cognitivas que son más bien para manejar información, que nosotros decimos que un poco cuando los estudiantes tienen que masticar el conocimiento, implica habilidades de nivel 2 que llamamos, que son por ejemplo calcular, analizar, relacionar, examinar, argumentar, debatir, deducir, y habilidades de nivel 3 que son más bien de transferencia, donde el estudiante despliega un desempeño cognitivo y transfiere el conocimiento, por ejemplo, cuando tiene que construir, crear, diseñar, decidir, evaluar, criticar, juzgar, innovar, por ejemplo. Evidentemente, para poder argumentar o debatir o deducir que son habilidades del nivel 2, yo necesito tener conocimiento, ¿cierto? Y obviamente hago uso de mis habilidades de nivel 1, como describir y definir. Sin embargo, y es algo que tratamos siempre de explicitar, que la memoria es un medio para aprender. Y el que nosotros podamos definir algo o enumerarlo, significa que hemos logrado cierto aprendizaje, pero no es el fin del aprendizaje. El aprendizaje implica poder hacer uso de ese conocimiento. Y por eso las habilidades que nosotros hemos categorizado como de nivel 3 son lo que implica o el para qué del aprendizaje. Nosotros aprendemos para después poder construir algo, diseñarlo, o intervenir, o evaluar, o solucionar. Pero ese es el fin del aprendizaje. Cuando nosotros en el mundo del trabajo no nos van a preguntar, argumenta en torno a las diferencias de, o
describa esto, sino que nos van a pedir hacer un diagnóstico, tomar una decisión o hacer una sugerencia profesional. Entonces, una de las metodologías que podemos ocupar, que son como tareas basadas en desempeño, son el aprendizaje basado en problemas. Y aquí aparece un poco lo que es el APB, ¿cierto? Que tiene de investigación, de trabajo en equipo, de presentación de productos y de desarrollo de competencias. Y este es un ejemplo de la asignatura de bioquímica, particularmente de la carrera de bioingeniería de la Universidad de Concepción, de una profesora que estuvo en la capacitación. Es un ejemplo un poco añejo, porque es el caso de los mineros, ¿cierto? Que yo creo que ya ha pasado como 10 años desde que esto ocurrió. Esta es una noticia que apareció en el diario, donde hubo mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón en el norte de Chile y estuvieron bastante tiempo atrapados y con pocas posibilidades de estar vivos, pero hubo un buen trabajo y pudieron ellos salir todos con vida y no hubo, ¿cómo se dice?, muertes que lamentar. Y este es el ejemplo, esta es una noticia del diario Textual, dice, los 33 mineros atrapados hace 18 días al interior de una mina en el norte de Chile sobrevivieron con 2 cucharadas de atún y medio vaso de leche cada 48 horas. Según explicó la senadora por la región de Atacama, donde se encuentra el yacimiento, comillas, tuve la oportunidad de ver la recepción de la segunda paloma, cápsula que se envía al fondo de la mina a través de sondaje, con las fichas médicas de cada uno. Fue emocionante ver cómo llegaban un gran rollo enviado por cada uno de ellos, señaló Isabel Allende. Los equipos médicos contactaron este lunes con los mineros atrapados a 700 metros de profundidad y pudieron constatar que se encuentran en buen estado de salud, según confirmó la doctora Paula Newman, a cargo de la atención médica del rescate. Los mineros recibieron este lunes una solución glucosada al 5% y un comprimido de omeprazol, un medicamento para revestir el estómago para evitar las posibles úlceras de estrés por la falta de alimentación de todos estos días. De momento deberán esperar por lo menos un día más antes de recibir alimentos sólidos. Ese fue el caso que la profesora le entregó a los estudiantes, solo eso. Ya la profesora tenía un buen manejo de lo que es el APB, y eso significa que tenía tutores que trabajaban en el aula con los grupos de estudiantes, y era un trabajo que claramente se desarrollaba en aula y fuera de aula, donde los estudiantes tenían que investigar y tratar de descubrir por qué la profesora había puesto ese ejemplo, qué es lo que tenía que investigar, cuáles son las habilidades que tenían que desplegar. Entonces tenía 4 sesiones, con distintas sesiones presenciales y además 4 horas semanales destinadas al estudio independiente, donde ellos tenían que identificar el problema, asignar tareas, reportar hallazgos, resolucionar el problema y después presentar resultados. Eran grupos de 6 a 8 integrantes, había un líder, un moderador, un secretario, que eran asignados al azar al inicio de cada sesión y que se cambiaban sesión por sesión. Había un tutor que los acompañaba y les respondía dudas, y la idea era no limitarse a la conclusión, sino tratar de entender el proceso a través del cual los estudiantes llegaban a la solución del problema. La labor del tutor tenía que ver con, ellos recibían una guía, los tutores que iban como apoyando a los grupos en sus discusiones y en sus investigaciones, pero esta guía que tenía el tutor no la tenían los estudiantes y el tutor no la entregaba a los estudiantes, sino que era lo que él sabía que se esperaba lograr en los estudiantes, entonces toda su comunicación con ellos iba gatillando esa búsqueda de esa información. El tema del trabajo, que no lo sabían los estudiantes, tenía que ver con la relación entre nutrición y salud, metabolismo en inanición. Ellos tenían que descubrir cómo eran las fuentes de energía en hipoglicemia y en ayuno prolongado, cómo se degradan las macromoléculas, cómo hay síntesis de cuerpos cetónicos, qué pasa con la alimentación y la salud. Bien. Y vamos a pasar ahora a la tercera dimensión, que es el feedback, ¿ya? Como tengo la presentación abierta, no sé si Daniela me puedes decir cuánto me falta, o ya estoy en el tiempo. No te escucho. Disculpa, son las 17:24.
Ya. ¿Y la es hasta? Es que era hasta las 17:20, pero como partimos un poco más tarde, deben quedar unos 3 minutos por ahí. Ya, ya. Eso justamente es más o menos lo que me queda. Bien, y la tercera dimensión tiene que ver con el feedback, ¿cierto? Que tiene que ver con toda la información que nosotros le entregamos al estudiante como docentes, que compartimos y discutimos con los estudiantes respecto a su desempeño y aprendizaje. Es un diálogo entre el profesor y los estudiantes donde se busca, por un lado, el docente busca comprender por qué los estudiantes se desempeñan de esa forma, ¿cierto? Cuáles son los errores que cometen, cuáles son las confusiones que se van presentando, pero los estudiantes también buscan cómo acceder a la mente del profesor, ¿cierto? Tratar de saber, bueno, qué es lo que el profesor quiere con estas actividades, porque en general las tareas basadas en desempeño tienen de conflicto, tienen algo como de no completud, y no es que no se espera que el profesor entregue toda la información, sino que ellos investiguen, estudian, descubran, ¿cierto? Vayan más allá y por eso no hay una sola respuesta, sino que hay varias respuestas posibles y que son correctas dependiendo de cuáles son los argumentos, las investigaciones y las decisiones profesionales y técnicas que fueron tomando. Y este feedback no solamente ocurre al final del proceso, sino ocurre en distintos momentos del proceso, y la idea es que ellos puedan ir mejorando su desempeño y teniendo la opción de entregar el mejor desempeño posible. Entonces, los pilares del feedback tienen que ver con reconocer fortalezas, poder descubrir errores y entregar consejos para mejorar. ¿Ya? No sirve de nada hacer un buen diagnóstico de cuál es el problema y qué es lo que se hizo bien, sino estamos mostrando cómo se puede mejorar concretamente. Eso es lo que muchas veces necesitan los estudiantes. Existen distintos tipos de feedback, ¿cierto? Desde lo más correctivo, a lo más descriptivo, a lo más dialógico, pero toda la literatura en el último tiempo ha mostrado que el feedback es una relación dialógica, que está centrada en construir conocimiento, por tanto está centrada en poder descubrir qué están haciendo, qué están comprendiendo los estudiantes frente a un fenómeno, y está centrada en el desarrollo de la capacidad de autorregulación, es decir, que ellos aprendan de la experiencia y que puedan ir tomando buenas decisiones para trabajo futuro. Y, como decía, se entregan distintos momentos, antes de la evaluación, durante la evaluación y después de la evaluación, ¿cierto? Antes de la evaluación, tratando de clarificar todo el instrumento, la metodología que se va a ocupar, pero también resaltando esa disposición para aprender de los estudiantes. Durante la evaluación, tratando de ir evaluando entregas en proceso, ¿cierto? Y después de la evaluación también facilitando en los estudiantes la toma de perspectiva, la capacidad de reflexión y autocrítica. Y aquí tengo un ejemplo de aprendizaje basado en proyectos, que es en una asignatura de investigación cuantitativa en la carrera de Psicología de la Universidad del Desarrollo, y donde este aprendizaje trata de, entregando un contexto, que los alumnos lleven a cabo un proyecto, ¿cierto? Como bastante profesional respecto a lo que ellos probablemente hacen en el mundo del trabajo. Y se entrega un contexto, en este caso es muy cortito, lo voy a leer, dice: la evaluación del clima escolar involucra la relación del profesor con el alumno al interior del aula. La literatura plantea que el vínculo entre alumno y su profesor se convierte en una segunda oportunidad de establecer relaciones de apego y confianza extraparentales para los estudiantes. Una relación positiva entre profesores y alumnos influye en A, la mejora de los resultados académicos de los estudiantes; B, la reducción de desórdenes del comportamiento; C, incremento de las competencias sociales y emocionales; D, mayor compromiso y motivación para aprender; e incluso E, mejora la asistencia en clase. Considerando esto, el Ministerio de Educación en el año 2015 le encarga una investigación para profundizar en esta variable, solicitando un estudio diagnóstico y la evaluación de una intervención piloto en una muestra de 6 colegios públicos de la quinta región. Entonces, recordemos que es una asignatura más de investigación cuantitativa, entonces los estudiantes lo que deben hacer, o lo que al menos inicialmente se les entrega, que ellos al menos tienen que tratar de responder, es hacer una propuesta de diagnóstico, determinando el tipo de diagnóstico que van a hacer, la selección de los instrumentos, la selección del procedimiento de muestreo participante, las propuestas de protocolo de aplicación de instrumentos considerando aspectos éticos, el plan de análisis de datos y la planificación temporal y presupuestaria. Y luego, algo muy parecido, pero para evaluar el impacto de esta intervención piloto, cuál fue su efectividad, su impacto, determinar qué tipo de evaluación van a hacer de efectividad o impacto, con qué instrumentos van a ocupar,
cómo van a seleccionar a la muestra, cómo van a establecer protocolos de aplicación de instrumentos considerando los aspectos éticos, plan de análisis de datos y planificación temporal y presupuestaria. Entonces los estudiantes en grupo entregaron un informe con este estudio y trabajo que hicieron en relación a este contexto que es profesionalizante y donde muy probable ellos en la vida real tengan que hacer proyectos de esta naturaleza para intervenciones en el área educacional, organizacional, social comunitaria, etc. ¿Cómo uno decide qué tarea basada en desempeño va a utilizar? Obviamente hay que guiarse por el resultado de aprendizaje, que es la brújula, ¿cierto? Es lo que nos orienta respecto a esta alineación curricular entre enseñanza y evaluación, eh, orientados de este resultado de aprendizaje. También el contenido, evidentemente, también es un factor a analizar, el tiempo que dispongo para hacer este tipo de evaluaciones. Podemos combinar distintas tareas basadas en desempeño. Las tareas basadas en desempeño pueden ser abordadas de manera individual o grupal, tradicionalmente es de manera grupal. Y evidentemente tenemos que tener evaluación formativa de proceso y feedback permanente para llegar a un buen puerto. Les quiero agradecer. Evidentemente en estas tareas basadas en desempeño la idea es aplicar el modelo de evaluación auténtica con sus principios de realismo, desafío cognitivo y feedback, y por eso di ejemplos en los tres ámbitos, separados por temas didácticos, pero obviamente en cada una de estas tareas basadas en desempeño nos damos cuenta que estamos aplicando los tres principios. Muchas gracias y nos vemos en la ronda de preguntas.